susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Advertencia: este episodio contiene descripciones detalladas de violencia extrema, abuso sexual y tortura basadas en hechos reales. Si eres sensible a estos temas, considera no escucharlo. El objetivo es honrar la memoria de la víctima y criticar la injusticia, no sensacionalizar el horror. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos acólitos del Averno. Esta noche no vamos a hablar de esos fantasmas, ni sucesos paranormales, ni leyendas antiguas. Vamos a hablar, no obstante, de algo mucho más aterrador. Hablamos de un horror real, de carne y hueso, que ocurrió en 1988 en Japón y que aún a día de hoy hace que la sociedad se mire al espejo y se avergüence. Vamos a tocar el caso de Junko Furuta, una adolescente de tan solo 17 años que sufrió lo inimaginable durante 44 largos días. ¿Cómo es posible que algo así pasara en un país como Japón en plena era moderna? Es más, ¿cómo es posible que 4 jóvenes la secuestraran, torturaran y asesinaran con una crueldad que supera cualquier pesadilla y que encima la justicia los protegiera? Queridos amigos, cerrad los ojos, ajustad los auriculares y estad atentos a esta historia. Pero recordad, porque lo que vais a oír hoy, con todo lo aterrador que es, porque es increíblemente horrendo, está totalmente documentado en actas judiciales, testimonios policiales y reportajes de la época. Desgraciadamente no es ficción, es más bien una advertencia de lo que la humanidad a veces es capaz de hacer y también de olvidar. Vamos a desenterrar la verdad, paso a paso y golpe a golpe. Es un programa duro, aviso. Queridos acólitos del Averno, sin más dilación, arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971 en Misato, prefectura de Saitama, Japón. Era una chica totalmente normal, de familia humilde, sus padres, su hermano mayor y su hermano menor. Según los testimonios de los propios profesores de esta chica en el Instituto Yashio Minami, recogidos en el informe judicial de 1990, Junko era una estudiante ejemplar. Sacaba buenas notas, tenía pocas ausencias,
Además, era sociable y popular entre sus compañeros. También trabajaba a media jornada en una fábrica de moldeo de plásticos para ahorrar para un viaje de graduación que soñaba hacer. Pero no era su único sueño, porque como contó a su novio Kawamura en una carta encontrada por la policía, su verdadero sueño y su fascinación era convertirse en cantante idol. Era amable, educada, siempre saludaba a los vecinos. Nada en su vida indicaba que se cruzaría con el mal absoluto. El 25 de noviembre de 1988, alrededor de las 20:30 horas, Junko volvía a casa en bicicleta después de su turno. Según el testimonio de Hiroshi Miyano, recogido en el expediente judicial, él y su amigo Shinji Minato la vieron pasar. Miyano había sido rechazado por Junko en el instituto semanas antes, y eso le carcomía. Ordenó a Minato que la derribara con la moto. Junko cayó. Ahí es cuando Miyano se acercó a ella, con la falsa intención de ayudarla, y la convenció para que lo acompañara a un parque cercano. Allí, este desgraciado la violó por primera vez. Luego la amenazó con su supuesta conexión a la Yakuza, como ya sabéis, la mafia japonesa, y la llevó a un hotel donde consumó una segunda violación. Miyano llamó a sus amigos Yo Ogura y Yasushi Watanabe y decidieron llevarla a la casa de los padres de Minato en Ayase, Adachi, Tokio. Los padres de Minato, según su testimonio en el juicio, sabían que Junko estaba allí, pero no intervinieron por miedo a la supuesta yakuza. Junko fue encerrada en el segundo piso. La tuvieron desnuda la mayor parte del tiempo y comenzó ese horror asqueroso y depravado que duraría 44 días. La tortura desde entonces fue sistemática y brutal. Según el informe de la autopsia del forense Dr. Hiroshi Kabayashi, Junko sufrió más de 500 violaciones, incluyendo violaciones grupales con hasta 12 hombres al día, amigos de los perpetradores. Fue golpeada con todo tipo de objetos, no solo con puños, sino con palos de golf, pesas y cadenas. Además, le insertaron objetos como botellas, fuegos artificiales y tijeras en sus genitales y ano, causándole múltiples hemorragias internas. Le quemaron los pezones con cigarrillos, le vertieron cera caliente en los ojos y le arrancaron las uñas. Además, estos desgraciados la forzaron a comer cucharas, beber orina y sangre propia. El 1 de diciembre, Junko se desmayó por el dolor insoportable. La revivieron con agua fría. El 10 de diciembre la colgaron del techo y la usaron como saco de boxeo. El 20 de diciembre le fracturaron los huesos de las manos con pesas. Para Navidad estaba embarazada, pero la golpearon hasta el aborto. El 1 de enero de 1989 intentaron quemarla viva con gasolina, pero sobrevivió. Esto es aberrante e indescriptible. Evidentemente, su estado era crítico. Tenía órganos internos dañados, úlceras, quemaduras de tercer grado. Según el testimonio de Ogura en el juicio, Junko suplicó morir, pero estos hijos de puta la siguieron torturando más y más. El 4 de enero de 1989, tras perder un juego de Mahjong, Miyano y los demás la golpearon con barbells y la quemaron con gasolina. Junko entró en shock y ese shock, gracias a Dios, la liberó porque fue mortal y falleció a las 20:12 horas. Su cuerpo fue colocado en un barril de 208 litros llenado de cemento y abandonado en un terreno baldío en Koto, Tokio. Fue encontrado el 29 de marzo de 1989 por trabajadores de la construcción, según el informe policial. La investigación comenzó en realidad por otro crimen. El 23 de enero de 1989, Miyano y Ogura fueron arrestados por violar a otra chica de 19 años.
Durante el interrogatorio, según el testimonio del detective Takashi Ikeda, Miyano confesó el asesinato de Junko. La policía encontró el barril y confirmó su identidad por ADN y por la dentadura. Los 4 fueron entonces arrestados. Los padres de Minato fueron investigados por no denunciar, pero no fueron acusados. El juicio comenzó en 1989 en la corte de Tokio. Los perpetradores fueron juzgados como menores, con nombres protegidos como chico A, B, C, D. Miyano, que era el chico A, fue condenado a 20 años. Ogura, que era el chico B, a entre 5 y 10 años. Minato, a entre 5 y 9 años. Y Watanabe, a entre 5 y 7 años. La Corte Suprema confirmó estas condenas en 1990, pese a apelaciones por penas leves. Según el juez Hiroshi Hasegawa, las penas fueron reducidas por edad y, entre comillas, remordimiento. La familia de Junko, en una rueda de prensa, dijo lo siguiente: «Nuestra hija sufrió lo inimaginable. La justicia no ha sido hecha. Su funeral fue privado, pero miles de personas enviaron condolencias». Y yo creo que esto es una auténtica vergüenza, porque estos 4 degenerados, estos 4 hijos de la gran puta, estos 4 jóvenes, recibieron penas ridículas. Miyano salió, por ejemplo, en 2009, Ogura en 1999, y además reincidió en 2004 violando a otra chica, por lo que fue condenado a 4 años. Minato y Watanabe también fueron puestos en libertad. La sociedad japonesa explotó. Protestas, libros como Junko Furuta no Shogen de 1990 y películas como Concrete. En 2023, una petición en change.org con 1 millón de firmas exigía reabrir el caso. Este caso es uno de los más graves y escandalosos de la historia penal japonesa moderna. A continuación vamos a hacer un repaso detallado, cronológico y documentado de los juicios y apelaciones basado exclusivamente en fuentes oficiales japonesas, sentencias publicadas y cobertura periodística contemporánea. La detención y el procesamiento inicial de estos bastardos ocurrió el 23 de enero de 1989, cuando Hiroshi Miyano, de 18 años de edad y líder del grupo, y Yo Ogura, de 17 años, son arrestados por la violación de una chica de 19 años en un hotel de Shibuya. Durante el interrogatorio es cuando Miyano confiesa espontáneamente el secuestro, tortura y asesinato de Junko Furuta. El 24 y 25 de enero, los días posteriores, se detiene también a Yasushi Watanabe, de 17 años, y a Shinji Minato, de 16. Los 4 son acusados de asesinato, violación, lesiones graves, privación ilegal de libertad y ocultación de cadáver. Los padres de Minato, como ya sabemos, en cuya casa se cometieron los 44 días de aterradora tortura, también fueron investigados, pero no fueron acusados formalmente de asesinato. Se les imputa, eso sí, omisión del deber de denuncia, según el artículo 137 del Código Penal japonés, pero solo se les aplica una sanción leve. En Japón, hasta la reforma del año 2000, los menores de 18 años eran juzgados bajo la Ley de Menores, conocida como Shonen-ho, de 1948, que en este caso priorizaba una supuesta rehabilitación sobre el castigo en sí. Las penas máximas eran muy bajas. Por ejemplo, a los menores de 16 años se les podía imponer una pena máxima de 15 años y a los que tenían entre 16 y 18 una pena máxima de 20 años. Solo en casos excepcionalmente graves, como me parece personalmente a mí esta aberración, se podía aplicar la pena de adulto, pero eso era rarísimo que sucediera en 1989. Y esta regulación, este sistema penal juvenil, es lo que explica las penas sorprendentemente bajas que recibieron estos 4 hijos de puta, o estos 4 acusados, o lo mismo es, a pesar de la asquerosa brutalidad de este crimen.
El primer juicio inicia en julio de 1989. Como hemos dicho, todos son juzgados como menores. Los cargos principales son asesinato, violación con violencia, lesiones graves con resultado de muerte, privación ilegal de libertad y ocultación de cadáver, entre otros. Hay confesiones detalladas. Por ejemplo, Millano confesó ser el líder y haber dado la orden de matar cuando Junko se desmayó por última vez. Ogura confesó haber sido el que más la golpeó y quemó. Minato y Watanabe admitieron participación activa en violaciones y torturas, pero intentaron minimizar su rol. En marzo-abril de 1990 llegan las sentencias de primera instancia. Hiroshi Miyano, 20 años de prisión, que era la pena máxima para los menores en ese momento. Yo Ogura, 5 a 10 años, Shinji Minato, como hemos dicho, 5 a 9 y Yasushi Watanabe de 5 a 7. Inmediatamente a estas sentencias hubo una reacción pública, una indignación masiva. De hecho, hubo manifestaciones frente al tribunal y en Tokio. Asahi Shimbun y Yomiuri Shimbun publicaron editoriales titulados Justicia insuficiente y ¿Dónde está el castigo? La familia Furuta, especialmente la madre, que dio entrevistas, denunció públicamente que su hija había sufrido 44 días de auténtico infierno y estos canallas bastardos saldrían en menos de 10 años. Sí que hay apelaciones. La fiscalía apela inmediatamente las penas de Ogura, Minato y Watanabe por ser demasiado leves para la gravedad del crimen. Hay defensas que también apelan, especialmente en Millano, que quería menos de 20 años. El Tribunal Superior de Tokio, en segunda instancia, confirma la pena de 20 años para Millano y aumenta ligeramente las penas de los otros 3 energúmenos. La de Ogura pasa de 5 a 10 años a 7 a 10 años, la de Minato de 5 a 9 a 5 a 10 y la de Watanabe de 5 a 7 a 5 a 9. Pero a mí me sigue pareciendo aberrante, insuficiente y una auténtica vergüenza. La razón del tribunal a esto era que aunque el crimen había sido inhumano, los acusados eran menores y mostraron cierto arrepentimiento. La familia Furuta y la fiscalía tuvieron que apelar ante la Corte Suprema de Japón, y la Corte Suprema, en sentencia final del 29 de marzo de 1994, rechaza el recurso de la Fiscalía y confirma las penas que ya había. Aunque, como hemos dicho, la brutalidad del crimen es extrema, los acusados eran adolescentes en el momento de los hechos. Considerando su edad, el grado de arrepentimiento mostrado y la posibilidad de rehabilitación, las penas impuestas por la instancia superior son adecuadas y proporcionales según esta Corte Suprema de Japón. Millano, al que fue el líder de esta panda de hijos de puta, Millano, que fue el líder de estos degenerados de mierda y el que tenía la pena más alta, 20 años, cumplió 19 años y salió en libertad condicional en 2009. Ogura salió en 1999 y, como hemos dicho, volvió a reincidir en 2004 con otra violación y solo fue condenado a 4 años más. Minato salió entre el 96-97 y Watanabe en 1995-1996. Y como veis, no estamos hablando de un asesino en serie solitario, estamos hablando de 4 adolescentes que durante 44 largos días secuestraron, violaron, torturaron y finalmente asesinaron a Junko Furuta, con una crueldad que supera cualquier cosa imaginable. Y que aún así, como hemos visto y analizado, recibieron penas ridículas gracias a este sistema judicial japonés que había en aquella época. Y esto no es una leyenda urbana, ojalá lo fuese. Esto es un caso real, con expediente judicial, con autopsia, con confesiones grabadas y con sentencias firmadas por los jueces. Y lo que más duele es que sigue sin haber justicia plena. ¿Cómo puede ser que tras secuestrar a una chica inocente menor de edad, con más de 500 violaciones documentadas en el juicio, con amigos y conocidos de estos desgraciados que se sumaban, y hasta 12 hombres diferentes en un solo día, con fracturas en casi todos los huesos de las manos y de los pies, con quemaduras de tercer grado en pezones, genitales y cara,
con úlceras internas por objetos insertados, con hemorragias internas masivas, con pérdida de peso extrema por inanición y deshidratación. Todo esto documentado en la autopsia del doctor Hiroshi Kobayashi. Estos cabrones de mierda estén en la calle tan tranquilos a día de hoy. No deberían haber visto la luz del día nunca más en su puta vida. Y eso siendo muy benévolos, porque lo que yo haría a estos 4 hijos de la gran puta y a cualquiera que hubiera colaborado en este desgraciado, horrendo, aterrador e indescriptible crimen es mucho peor. Hubieran revivido cada uno de ellos todo lo que le hicieron a esta pobre chica inocente. ¿Y todo por qué? Porque rechazó a ese psicópata unos días antes en el instituto. ¿Hasta qué punto la mente de algunos humanos está enferma y es retorcida como para hacer que una chica inocente, una chica alegre, una chica con toda la vida por delante, con expectativas, con ilusiones, con sueños, porque rechace a un subnormal, que es normal que lo rechazara, porque como hemos visto, este chico no estaba muy bien de la cabeza, pues pase este puñetero infierno durante 44 días seguidos sufriendo auténticas barbaridades, y que la justicia, con la excusa de que son menores, actúe de una forma tan insuficiente. Condenas adecuadas, condenas proporcionales por 44 días de tortura, por las más de 500 violaciones, por quemarla viva, y les dan entre 5 y 20 años, venga ya. Esto es increíble. Mira que Japón es un país donde la gente suele ser muy civilizada, tener honor, una cultura muy respetuosa, y casos como este conmocionan. Pero es que no debería haber sido así. La justicia debería haber actuado con toda la dureza que es proporcional al caso y al daño que estos desgraciados hicieron. Lo que para mí está claro en este caso, no me cabe ninguna duda, es que Junko Furuta no tuvo justicia, que su nombre fue borrado de muchas noticias por proteger a los menores, pero su historia ni se puede ni se debe borrar, porque como veis, queridos amigos, queridos acólitos del Averno, este caso no es solo un crimen, es una prueba más que evidente de que la ley puede proteger a auténticos monstruos, de que la sociedad puede mirar para otro lado y de que el silencio de aquellos que no delataron ni ayudaron a esta pobre chica es cómplice. Así es que a vosotros que estáis allí oyendo, no calléis, compartid, preguntad y exigid, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará por nadie, ni por Junko. Os doy las gracias por haber escuchado esta historia, esta verdad tan dura y horrenda. Leeré todos los comentarios que dejéis sobre este capítulo en el muro de comentarios de iVoox. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y ahora, queridos acólitos del Averno, vamos a ver otro caso. El caso conocido como el asesinato de Kobe de 1997. Es uno de los crímenes más impactantes y polémicos de la historia criminal japonesa moderna. Ocurrió entre mayo y junio de 1997 en Kobe, Japón, y conmocionó al país entero por su brutalidad, por la edad del autor y sobre todo por las consecuencias legales y sociales que trajo. Junto al caso que hemos visto anteriormente, hicieron que se cambiara y se reformara la ley de menores que tenía Japón en aquel momento. A continuación vamos a ir viendo detalles verificados y documentados para realizar la cronología de los hechos. El autor de este crimen fue Shinichiro Azuma, conocido en el juicio como Seito Sakakibara. Tenía tan solo 14 años y 4 meses al cometer los crímenes. Las víctimas son Ayaka Yamashita, de 10 años, que fue herida gravemente el 24 de mayo de 1997,
y Jung Hase, de tan solo 11 años, asesinado el 28 de junio de 1997. El 24 de mayo, Azuma ataca a Ayaka Yamashita en un parque público en Kobe. La golpea repetidamente con un tubo de metal en la cabeza. La niña, gracias a Dios, sobrevive, pero con consecuencias graves como una fractura de cráneo y daños cerebrales permanentes. El 26 de mayo, además, 2 días después, ataca a otra niña de 9 años en la misma zona. La golpea con el mismo tubo. La niña sobrevive con lesiones graves. Un mes después, el 28 de junio, Azuma secuestra y asesina a Jung Hase, de 11 años, en un parque. Lo golpea hasta matarlo con un martillo y un destornillador. Con tan solo 14 años, este criminal decapita el cuerpo. Deja la cabeza en la puerta de la escuela primaria Tomogaoka, donde estudiaba la víctima, y clava los ojos con un destornillador. Dentro de la boca de la víctima coloca una nota escrita por él mismo, que dice lo siguiente: el que pone fin a este extraño incidente soy yo. He dejado la cabeza en la puerta de la escuela. Policía, venid rápido. Mi nombre es Shonen-a. Azuma es detenido el 28 de junio de 1997 tras una investigación muy rápida. Confiesa inmediatamente todos los ataques, incluido uno anterior no relacionado con niños, el apuñalamiento de una mujer de 56 años en marzo de ese mismo año. Los motivos que declaró en el interrogatorio son totalmente sobrecogedores. Entre otros, este criminal comenta: quería experimentar cómo se sentía matando a alguien. Los adultos son hipócritas y los niños son inocentes. Por eso elegí niños. Quería ser famoso y que todo el mundo hablara de mí. Llegamos al juicio y la sentencia. Como hemos comentado antes, el sistema legal, aún en 1997, estaba regulado por la ley de menores. Un máximo de 20 años para menores de 18 años. Anonimato total para el asesino, solo trascendió que era Shonen-a. Y prioridad absoluta a la rehabilitación, como hemos visto en el caso anterior. El Tribunal de Familia, en primera instancia, determina que Azuma tenía plena capacidad mental, haciendo una evaluación psiquiátrica donde, tras el análisis psicológico, determinan que tiene una personalidad trastornada pero no psicosis. En este caso sí que se envía a un juicio penal ordinario, que era una excepción muy rara en menores. De ahí pasa al Tribunal de Distrito de Kobe y es condenado por asesinato, intento de asesinato, lesiones graves y ocultación de cadáver. La pena es la máxima posible en ese momento para un menor de tan solo 14 años. 10 años de prisión en un centro juvenil. La Fiscalía pide cadena perpetua, que sería algo que no se aplicaba a menores, sería muy excepcional, y la defensa pide tratamiento médico. Al final, el Tribunal Superior confirma esta pena de 10 años. También, como en el caso anterior, hay una reacción pública y consecuencias, ya que este hecho genera indignación masiva en Japón. Hay manifestaciones en Kobe y en Tokio. Hay peticiones con cientos de miles de firmas para endurecer la ley. Además, se hace una cobertura diaria en prensa. Yomiuri Shimbun, Mainichi Shimbun, todos cubren el evento. La madre de Jung Hase dio entrevistas y contaba lo siguiente: mi hijo fue torturado y decapitado por un niño de 14 años que ahora sale en 10 años. ¿Dónde está aquí la justicia? Directamente impulsada por este caso y el de Junko Furuta, hay una reforma de la ley de menores en el año 2000 y los cambios principales son los siguientes: posibilidad de juicio como adulto a partir de 16 años en delitos graves, publicación de nombres en casos de alto impacto social y máxima pena elevada en algunos casos. Azuma cumple 10 años y sale en libertad condicional en 2004, a los 24 años. Cambia de identidad. En 2015, además, publica un libro anónimo que se llama Zekio, que sería grito. En él admite los crímenes, pero dice que no sentía nada y que era como un videojuego.
Actualmente vive bajo supervisión y anonimato en Japón. El caso, como vemos, cambió la percepción de la juventud en Japón. Además, se generó este término Shonen-A para referirse a menores criminales graves. También inspiró películas, libros y documentales, igual que el de Junko Furuta. Y además generó un debate que está muy de actualidad. ¿Fue la reforma que hicieron suficiente o se protege demasiado a los menores agresores? Ambos casos, tanto este como el de Junko Furuta, son de los crímenes juveniles más notorios de la historia penal japonesa, caracterizados por una brutalidad extrema y por haber generado una indignación pública masiva que impulsó a esas reformas en la ley de menores. Junko Furuta involucró tortura prolongada y asesinato por un grupo de adolescentes, mientras que el caso de Kobe fue un asesinato serial realizado por un solo menor. Pero ambos presentan ciertas similitudes. Por ejemplo, ambos involucran delincuentes juveniles en Japón con crímenes extremadamente brutales. Ambos motivados por un sadismo excesivo y un deseo de control y de dominio. Y ambos ocurrieron en entornos urbanos o suburbanos normales. Por ejemplo, una casa familiar en el asesinato de Furuta y parques públicos en el crimen de Kobe. Sí que es verdad que hay también diferencias. La principal, evidentemente, sería el número de perpetradores, ya que en Furuta fue un crimen grupal con 4 personas y el de Kobe fue un criminal solitario. También la duración. Furuta duró 44 días de tortura sostenida. Kobe, sin embargo, fue una serie de ataques rápidos y escalada a asesinato. Las víctimas tampoco tienen el mismo perfil, ya que Furuta fue adulta joven con 17 años y Kobe, quitando el episodio anterior de la mujer más mayor, atacó a niños de entre 10 y 11 años. La naturaleza tampoco es la misma, ya que en el triste caso de Furuta fue un caso enfocado en abuso sexual y tortura física y psicológica, y Kobe, en cambio, fue violencia repentina y desmembramiento con mensaje público. Lo que sí destacan ambos casos son los fallos de la Ley de Menores de 1948, donde las penas eran muy leves y ese anonimato que se daba a los criminales generaba cierta impunidad, reincidencia y desconfianza social. El crimen de Furuta fue un precursor, mientras que el crimen de Kobe fue el detonante final para la reforma del 2000. Hoy, en 2026, la ley es más estricta, pero estos casos siguen siendo símbolos de injusticia. Queridos acólitos del Averno, los casos de Junko Furuta y el crimen de Kobe no solo estremecieron a Japón por su violencia, lo hicieron también porque obligaron a mirar algo que nos incomoda profundamente, la capacidad humana para el daño. Porque como habéis visto, no hablamos de monstruos irreales ni de figuras míticas, hablamos de personas, de adolescentes. Y esto rompe un poco esa narrativa cómoda de que el mal siempre viene de fuera. La psicología criminal lleva décadas estudiando este fenómeno, y yo creo que hay algo que está muy claro. La perversidad extrema rara vez surge de la nada. Suele crecer en silencios, en carencias emocionales, en dinámicas sociales fallidas, en ausencia de empatía o en violencia normalizada y entornos donde nadie la frena a tiempo. Pero aún con explicaciones, la pregunta yo creo que sigue siendo inquietante. ¿Por qué algunos seres humanos pueden desconectarse tanto del dolor ajeno? Tal vez porque la empatía no es automática. La empatía se construye, se aprende y se protege. Y cuando esto falla, como hemos visto hoy con estos 2 casos, el resultado puede ser devastador. Estos casos también nos obligan a cuestionarnos como sociedad cuántas señales de este tipo ignoramos cada día. ¿Cuántas veces el miedo o la indiferencia pesan más que intervenir? ¿Hasta qué punto creemos que eso nunca pasará aquí, al lado? Porque lo inquietante no es solo que existan personas capaces de hacer un daño tan bestial. Lo inquietante
es que muchas veces ese daño ocurre cerca y que nadie lo detiene a tiempo. Quizá la lección más dura de hoy es esta, que la oscuridad no siempre está en individuos aislados. A veces aparece cuando la empatía colectiva se debilita. Y entender esto no es pesimismo, es responsabilidad, porque conocer cómo funciona el mal humano no solo sirve para analizar crímenes, sirve sobre todo para intentar que estas atrocidades nunca más se repitan. Y hasta aquí, queridos amigos, este programa de hoy de Ecos del Averno. Es un programa duro, difícil y sobrecogedor, pero ignorar lo que ha pasado no hace que desaparezca ni que nunca haya existido. Como he dicho, conocer el mal nos ayuda a identificarlo. Que tengáis una excelente semana, amigos. Y os recomiendo, si no lo habéis hecho todavía, escuchar el podcast del Centinela del Misterio de ayer, donde hablamos muy detalladamente, 4 horas y media, os pueden dar una pista de otros monstruos criminales que están muy de moda actualmente, como es Epstein y su entorno, y las barbaridades y atrocidades que también estos monstruos cometían allí por donde pasaban. Así es que no os lo perdáis, es larguito, pero muy completo y sobre todo muy documentado y muy veraz. Recordad que si tenéis alguna experiencia o vivencia que no podéis explicar y queréis compartir con el resto de acólitos del Averno, podéis enviarnos un mail a testimonios@ecosdelaverno.com. No olvidéis dejar vuestros comentarios en el tablón de comentarios de iVoox de este episodio. Y como siempre os digo, recordad estar en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Nos vemos, nos escuchamos como siempre la próxima semana, aquí en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Thank you.